Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Millones estarán celebrando la Pascua Florida, Easter, el próximo domingo, pero escuchen esta asombrosa verdad. La resurrección de Jesucristo no ocurrió en una mañana de Pascua Florida ni en ninguna otra mañana de domingo. Comúnmente se supone que Jesús fue crucificado el viernes y por eso se le ha llamado, al menos durante la vida de todos nosotros hoy, se le ha llamado Viernes Santo, y que la resurrección ocurrió alrededor del amanecer, o poco antes, en la mañana del domingo de Pascua Florida. Eso no es verdad. Esa es una tradición falsa. Millones han sido engañados por ella. Escuchen lo que dijo Jesús mismo, Jesucristo mismo. Los fariseos lo habían estado cuestionando, trataron de dudar de él, intentaron enredarlo con preguntas capciosas y le pidieron una señal, es decir, un milagro, una señal milagrosa para probar que él realmente era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y no solo un humano ordinario, sino que él era Dios en la carne humana. Y así, en Mateo capítulo 12 y comenzando con el versículo 39, Jesús les respondió y les dijo: Una generación mala y adúltera demanda señal, es decir, un milagro como prueba, una señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y, dicho sea de paso, ballena, es una traducción errónea, debería decir, gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, versículos 39 y 40. Así como Jonás había estado 3 días y 3 noches. Él estaba en una verdadera tumba, como voy a mostrarles en un momento. Volvamos ahora a eso en Jonás capítulo 1, y en el versículo 17, pero el Eterno, tenía preparado un gran pez, no necesariamente una ballena, sino un gran pez, que tragase a Jonás. Dios lo había preparado, dice. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 1, versículo 17. Continuaré de inmediato, capítulo 2, versículo 1, entonces oró Jonás a el Eterno, su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a el Eterno, y él me oyó, desde el seno del Seol. Ahora bien, la palabra infierno aquí está traducida del hebreo, Seol, que significa una tumba, desde el vientre de una tumba. Él estaba en una tumba, clamé, y mi voz oíste. Jonás 2, versículos 1 y 2. Y así fue resucitado al ser vomitado por la ballena, después de lo cual fue y entregó el mensaje que Dios le había dicho en la ciudad de Nínive. Ahora bien, esa fue la única señal que Jesús dijo que daría como prueba milagrosa. Él estaría en la tumba, en el corazón de la tierra. Y fue en el corazón de la tierra. Yo he estado en esa tumba, 3 o 4 veces, de hecho, durante los últimos 10 o 12 años. Y está tallada justo en el corazón de la tierra, en piedra. Tengo un folleto que voy a ofrecerles que muestra una foto de ella en la portada, de la misma tumba donde él fue sepultado, en el corazón de la tierra. La señal era, el milagro que debía realizarse era que después de su crucifixión estaría 3 días y 3 noches en esa tumba, en ese sepulcro. Esa fue la única señal que Jesús dio. Ahora, en Juan capítulo 11 y versículos 9 y 10, y, dicho sea de paso, voy a leerles bastantes escrituras ahora, más de lo que usualmente hago en un programa. No se escucha mucho que se lea la Biblia en un programa de televisión, especialmente en el programa religioso promedio. Necesitamos ver lo que dice la palabra de Dios porque es Dios hablando cuando leo de la Biblia. La mayoría de la gente no le cree a Dios. Creen a otras personas. Creen las tradiciones de los hombres, pero no creen lo que Dios dice. Adán y Eva no lo hicieron, no fueron muchos los que creyeron lo que Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, solo 120. Aunque miles y miles lo escucharon, múltiples miles. Ahora Juan 11, versículos 9 y 10. ¿Qué queremos decir ahora con un día? En 3 días y 3 noches, ¿qué es un día y qué es una noche según la Biblia? Bueno, que lo explique el mismo Jesús. Juan 11, versículos 9 y 10, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Ahora él está dando una definición de un día, el día tiene 12 horas. El que anda de día, no tropieza. Pero dice en el versículo siguiente,
mas el que anda de noche, tropieza. Juan 11, versículos 9 y 10. Así que está hablando de día y de noche y hay 12 horas en un día. Bueno, entonces, también hay 12 horas en la noche. Ahora esa es la definición de Jesús de cuánto tiempo es un día y una noche. Ahora vean, la comprensión común, la tradición común, y la han oído toda su vida, yo también, la mayoría lo hemos hecho, es que Jesús fue crucificado el viernes. Fue sepultado poco antes de la puesta del sol el viernes. Que no murió sino después de las 3 de la tarde, y que resucitó el domingo por la mañana antes del amanecer, o justo alrededor del amanecer. Por eso hacen servicios del amanecer de Pascua Florida por toda la cristiandad hoy. Pero como pueden contar 3 días y 3 noches desde el viernes por la tarde, justo antes de la puesta del sol, toda esa noche es solo una noche. El sábado es un día y la noche del sábado son 2 noches. Tienen un día y 2 noches. Eso no son 3 días y 3 noches. Y, sin embargo, la única señal que Jesús dio de que Él es su Salvador, su Mesías, es que estaría 3 días y 3 noches en la tumba. En realidad, después de que fue sepultado. 3 días y 3 noches en el sepulcro. Ahora la tradición de Viernes Santo, Pascua Florida es un poco diferente. Pasemos a Marcos capítulo 7 y versículos 8 y 9, acabo de mostrarles la tradición y lo que han oído toda su vida. Noten lo que Jesús dijo de esas tradiciones, comenzando con el versículo 7. Pues en vano me honran, dijo Jesús, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿se puede adorar a Cristo en vano? Eso fue lo que dijo. Le adoran en vano, eso no se predica muy a menudo, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7, versículos del 7 al 9 parafraseado. Todo lo que tenemos es la tradición de que la Pascua Florida, Easter, sea un domingo por la mañana, o que la resurrección de Cristo haya sido un domingo por la mañana. Ustedes pueden adorar a Cristo en vano simplemente creyendo tradiciones de hombres. Eso es precisamente lo que dijo Jesús en ese punto. Hay otra expresión usada en el Nuevo Testamento. Lleguemos a esa a continuación. La expresión después de 3 días. Ahora, no puede ser después de 3 días a menos que sea por lo menos 72 horas. Tiene que ser después de 3 días. No tiene que ser ni siquiera un minuto después, pero debe ser al final de los 3 días para que sea después. Bien, noten Marcos 8, versículo 31. Y comenzó, Jesús, a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, y fuese desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que fuese muerto, y que después de 3 días resucitase. Marcos 8, versículo 31. No pueden tener después de 3 días con una sepultura en Viernes Santo y una resurrección el domingo por la mañana, eso es imposible, y sin embargo eso es exactamente, precisamente, lo que dijo Jesús. Escuchen, amigos míos, no se puede confiar en la tradición. Jesús dijo que lo adoran en vano aferrándose a la tradición en lugar de la verdad, y el único registro histórico es el que les estoy leyendo ahora mismo directamente de la Biblia, de la palabra de Dios, que es inspirada por el Dios eterno. Bien, noten Marcos 9 comenzando con el versículo 31. Porque Jesús enseñaba, a sus discípulos, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Marcos 9, versículo 31. Pero después de que él sea muerto sería al tercer día. Ahora, el primer día después de que fue muerto, si fue muerto el viernes, el primer día después sería el sábado y el segundo día después sería el domingo, pero el tercer día después sería un lunes. Ahora bien, nadie piensa que resucitó el lunes. Así que, ya ven, eso elimina por completo una sepultura en Viernes Santo y una resurrección el domingo de Pascua Florida. Ahora me gustaría que notaran en Mateo 27, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, ahora bien, eso es justo después de su muerte, después de 3 días resucitaré. Mateo 27, versículos 62 y 63.
De nuevo, Jesús mismo dijo que después de 3 días resucitaría, no después de 1 día y 2 noches, sino después de 3 días. Voy a darles tanta prueba directamente de la Biblia y, ya saben, por boca de 2 o 3 testigos, dice la Biblia, se establece un asunto, Deuteronomio 19, versículo 15. Pero esto es mucho más que solo 2 o 3. Así que ahora voy a mostrarles que debía resucitar en 3 días, no después, sino dentro de, podría ser justo al final, pero no 1 día más o, en realidad, ni 1 minuto más, no sería en 3 días. Eso está en Juan 2 comenzando con el versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días, no después, sino eso es dentro de, en 3 días, dentro de, no fuera de, en 3 días, lo levantaré. Dijeron luego los judíos. En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2, versículos del 19 al 21. Cuando fue crucificado, él, o Dios el Padre, lo levantaría en 3 días, no fuera de ellos, sino que sería después de 3 días y dentro de 3 días. No podría haber ningún tiempo excepto precisamente 3 días y 3 noches, y a la misma hora del día en que fue sepultado. Tenía que ser entonces a la misma hora del día. Hay 3 expresiones ahora que ya les he leído y les he dado prueba adecuada directamente del Nuevo Testamento, 3 días y 3 noches estaría en la tumba. Después de 3 días resucitaría. Así que tenía que ser después de 3 días, ahora bien, eso podría ser justo al final de 3 días y aún dentro de ese marco. Y en 3 días, eso no puede ser más. No podría ser más de 3 días, no puede ser menos de las 72 horas completas, tiene que ser exactamente dentro de ese tiempo. Así que la resurrección tuvo que ocurrir a la misma hora del día que la sepultura. Ahora él está hablando no del tiempo de la crucifixión, no del tiempo de su juicio antes de la crucifixión, está hablando de la cantidad exacta de tiempo que pasaría en la tumba. Desde el momento en que fue sepultado hasta el momento de la resurrección. Así que la resurrección fue a la misma hora. Ahora, si notan Juan 19, versículos 13 y 14, ahora esto habla de su juicio justo antes de que fuese crucificado. Estaba en juicio ante Poncio Pilato. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gabata. Era la preparación de la Pascua. Juan 19, versículos 13 y 14. Era la preparación de la Pascua y Jesús observó la Pascua. La preparación significaba el día siguiente a la Pascua. La Pascua se celebraba en la parte vespertina del día. Los días de Dios terminan al ponerse el sol y el día siguiente comienza al ponerse el sol. El hombre tuvo que cambiar lo que Dios había hecho y comenzar los días en medio de la noche oscura. Dios comenzó un año en la primavera cuando la vida apenas está brotando fresca y los nuevos brotes aparecen antes que las hojas en los árboles, y brotes en los frutos y toda clase de cosas en la naturaleza. Un invierno muerto ha pasado y nueva vida está surgiendo en la naturaleza. Dios comenzó el año por la primavera, justo 14 días antes de la Pascua. Ese era el comienzo del año sagrado que Dios dio a su pueblo Israel. Y Dios nunca ha cambiado eso, los hombres lo cambiaron. Así que el día termina y el siguiente día comienza al ponerse el sol. Así que era la preparación de la Pascua. Ahora bien, la Pascua estaba al comienzo de ese día, pero el día de Pascua era una preparación, el día siguiente era un sábado anual. Hubo 7 de esos dados a Israel. Jesús los observó todos. Los apóstoles los observaron todos. La iglesia primitiva en el primer siglo los observó todos. Los apóstoles de Jesús los observaron todos. Pero hoy parece que nadie lo hace. Yo los he estado observando por bastantes años, pero no muchos lo hacen. Pero fíjense. Y era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, lo cual significa el mediodía. Ahora bien, esto era en la parte diurna de ese mismo día de la Pascua. La Pascua se había celebrado la noche anterior, justo después de la puesta del sol, y como la hora sexta, que era el mediodía, y, él, dice a los judíos, he aquí vuestro rey. Juan 19, versículo 14. Ahora permítanme explicar esa hora sexta otra vez. Tenían horas por el día y vigilias por la noche. Así que hay 12 horas en un día, ya les leí eso. La primera hora comienza a las 6 de la mañana, la hora sexta entonces sería el mediodía.
Y la hora novena es las 3 de la tarde. Y luego se llega a la hora 12ª y ese es el fin del día, 12 horas en un día. Y luego tienen la primera, segunda, tercera, sexta vigilia de la noche y la novena vigilia y la 12ª vigilia lo termina y luego tienen otro día, en las secuencias de día y noche. Ahora pasemos al versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ya en la cruz, ahora, esto es cuando él está colgado en la cruz, y dijo que tenía sed y pidió un poco de agua, y en cambio le dieron vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación, es decir, el día de preparación para el sábado anual que venía al día siguiente. De hecho esto fue un miércoles y el sábado anual ese año cayó en un jueves, pero puede caer en cualquier día de la semana, entonces los judíos, por cuanto era la preparación, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de sábado, era un sábado anual, porque aquel día de sábado era de gran solemnidad, Juan 19, versículos 30 y 31. Pregúntenle a cualquier judío que es un día de gran solemnidad, día alto. Él dirá que ese no es un sábado semanal, no es un sábado semanal, sábado común, ese es un sábado anual. Hay 7 de ellos cada año que Dios le dio a Israel. Jesús los observó, los primeros apóstoles los observaron, la iglesia los observó hasta que la tradición lo cambió todo y empezaron a guardar otros días. Comenzaron a guardar la Pascua Florida, Easter, y otros días paganos y voy a mostrarles más adelante que, en cambio, era un día pagano. Ahora bien, sobre la muerte de Jesús. Vamos a Marcos 15 comenzando con el versículo 34. Y a la hora novena, eso es a las 3 de la tarde, como acabo de explicar, a la hora novena Jesús clamó a gran voz. Ahora hay otra escritura que muestra que había sido atravesado con una lanza y la sangre brotó y él literalmente gritó. Eso no está en la traducción King James, pero sí en una de las traducciones más modernas. Gritó, pero aquí solo dice a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego en el versículo 37, más Jesús, dando un gran voz, expiró. Marcos 15, versículo 34 y 37. En otras palabras, murió. El espíritu salió de él y su aliento lo dejó y ese fue el momento en que murió, después de las 3, justo pasadas las 3 de la tarde. Bien. Ahora fue sepultado antes de la puesta del sol, y la puesta del sol era el fin del día. El día terminaba a la puesta del sol, el día siguiente comenzaba de esa manera, como Dios contaba el tiempo. Luego vayan a Lucas 23, y versículo 50, y he aquí, había un varón llamado José, José era, como leen en el siguiente versículo, de Arimatea, ciudad de los judíos, el cual también esperaba el reino de Dios. Este, presentándose a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús. Lucas 23, versículos del 50 al 52. Él no murió sino hasta después de las 3. Le tomó tiempo ir a la ciudad porque la crucifixión era fuera de la ciudad y tuvo que ir a la ciudad y pedir el cuerpo a Pilato y luego regresar y tomar el cuerpo y envolverlo y ocuparse de él para poder sepultarlo. Y su sepulcro estaba por lo menos a unos pasos de distancia, pero bastante cerca. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, vean, en el corazón de la tierra, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, justo antes del sábado anual. No necesariamente llaman al viernes la preparación, pero el día antes de un sábado anual lo es en el lenguaje bíblico, y estaba para comenzar el sábado. Lucas 23. Versículos del 52 al 54. Ese era el sábado anual que se acercaba y que ese año ocurrió en un jueves. Ahora bien, él fue sepultado antes de la puesta del sol y la resurrección tenía que ocurrir a la misma hora del día pero 3 días y 3 noches después. Ahora bien, ¿qué día fue la crucifixión? Fue antes del sábado de gran solemnidad. Había 7 sábados anuales, como digo, cada año. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Fue arrestado más tarde esa misma noche después de la Pascua. Y la Pascua era el día antes del día santo anual. Regresen a Números 28 y les mostraré cuándo fue instituida por primera vez en el antiguo Israel. Aquí está. En el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua del Eterno. Y a los 15 días de este mes será fiesta, se comerán panes sin levadura por 7 días. El primer día habrá santa convocación, Números 28,
versículos del 16 al 18. Eso podía caer en cualquier día, era un tiempo anual en una fecha anual del calendario y podía caer en diferentes días de la semana. No necesariamente en sábado o domingo, sino en el día en que cayera. Así que la crucifixión fue tarde en el día de la Pascua, que era una preparación para el día que era una santa convocación, el sábado anual. La santa convocación que vino al día siguiente. Así que la resurrección ocurrió en una tarde de sábado porque cuando las mujeres llegaron, mientras aún era de noche en la mañana del domingo, era antes del amanecer, muy temprano, mientras todavía estaba oscuro, Jesús no estaba allí. Ya había resucitado. Había un ángel allí que dijo, ¿por qué buscáis a Jesús entre los muertos? No está aquí. Ya ha resucitado, Lucas 24, versículo 5, parafraseado. Y eso fue mientras aún era oscuro el domingo por la mañana. Así que él resucitó antes de ese momento. Fue sepultado poco antes de la puesta del sol porque los cuerpos no podían quedar en la cruz, tenían que sepultarlos antes de la puesta del sol. Y José de Arimatea tuvo que apresurarse para sepultarlo tan pronto y así él fue resucitado al final de un día, eso tuvo que ser la noche del sábado fue la resurrección. La tarde del sábado antes de la puesta del sol. Si retroceden 3 días y si rastrean los calendarios de ese año, el día 14 del primer mes fue un miércoles, el día 15, el día santo anual, fue un jueves y él fue crucificado antes del día santo. Como dijeron en otro lugar, no podían crucificarlo en el día santo. Así que se apresuraron a hacerlo el día anterior, en la preparación de ese día. Y así, la crucifixión fue el miércoles por la tarde. Fue sepultado justo antes de la puesta del sol. Toda la noche del miércoles es una noche, todo el día jueves es un día, toda la noche del jueves son ahora 2 noches, todo el día viernes son 2 días, la noche del viernes son 3 noches, el sábado son 3 días. Ese fue el momento en que ocurrió la resurrección. Fue al final del sábado, y él resucitó al final del sábado como se lee en Mateo 28, versículo 1. Ahora bien, eso es un gran choque para mucha gente. Lo fue para mí cuando lo aprendí hace casi 54 años, fue un gran choque. Lo será para algunos de ustedes, pero es la verdad de Dios. La gente ha sido arrastrada por fábulas y por tradiciones de hombres. Tengo un folleto que me gustaría ofrecerles, se titula La resurrección no fue en domingo. La resurrección no fue en domingo. En la portada, no sé si pueden verlo muy bien en la pantalla o no, pero muestra la tumba del jardín. Y estoy seguro de que él fue sepultado en la tumba del jardín porque el Gólgota, donde fue sepultado, era el lugar de la calavera y aún se puede ver la calavera en la cima de esa colina. Está justo fuera de lo que era la puerta de la ciudad en aquellos días. Ahora, este es solo un folleto corto, pueden leerlo de una sentada y les da todas las escrituras que acabo de darles ahora y más. Les da prueba absoluta. Es algo que lo probará por completo si están dispuestos a creer la verdad de la palabra de Dios. Por supuesto, no mucha gente le cree a Dios, pero espero que ustedes sí, y déjenme decir que me gustaría enviarles esto, no tiene costo, no tenemos nada que vender, no solicitamos dinero al público, no vamos a darle seguimiento con una solicitud de dinero, pero me gustaría enviarles este folleto absolutamente gratis, absolutamente gratuito. Así que hasta la próxima y yo estaré hablando sobre la Pascua Florida dentro de una semana. Hasta entonces, este es Herbert W. Armstrong diciendo, adiós, amigos.